5 minutos y como les decíamos desde el comienzo de Arriba Gente, hoy vamos a estar nuevamente tratando el tema de la vivienda, de los planes existentes en nuestro país. ¿Cuánto le cuesta realmente a un uruguayo llegar a tener la vivienda propia? ¿Qué se debería hacer en nuestro país para tratar de que ese sueño de la casa propia llegara a mayor cantidad de uruguayos? Estamos en el aniversario número 50 ya de la aprobación parlamentaria de la Ley de Vivienda y vamos a recibir con mucho placer a Salvador Esqueloto, que es director de Vivienda del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, para hablar de este tema. Bienvenido, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Buen día. Bueno, yo creo que desde épocas inmemoriales, no tanto, ¿no? Pero yo recuerdo, por ejemplo, hace unos cuantos años atrás, lo que significaba, por ejemplo, la incidencia y la acción del banco hipotecario para mucha gente que durante años alquilaba una casa, familias enteras que de generación en generación de repente siempre vivieron en esa misma casa alquilada y que en algún momento a través de ese tipo de planes, con un ahorro muy pequeño lograban que esa casa, que casi que era de la familia, terminara realmente siendo propia porque existían esas posibilidades y esos planes. De hecho, y estableciendo un paralelismo con algunas situaciones que el propio banco en su momento ha lanzado, siempre que se habla de planes de ahorros para matrimonios jóvenes, reciclajes de casa, inmediatamente generan una efervescencia muy especial en la población. Es como que el sueño del techo propio sigue siendo una de las cosas más anheladas por los uruguayos, pero que parece que nunca terminamos de concretar realmente, es decir, no por lo menos con planes masivos de acceso a la vivienda. ¿Es así o de repente...? En parte. A ver, ¿por qué? Creo que es interesante. Tú mencionabas el aniversario que se cumplió el día de ayer, ¿no? De la aprobación parlamentaria de una ley de vivienda en el año 68, concretamente en el mes de diciembre, que creó toda una sistemática, un sistema de instituciones, de financiamiento, crea una moneda como es la unidad reajustable, establece pautas para lo que se considera una vivienda adecuada, una vivienda mínima, una vivienda económica, cuáles son las que va a abordar el Estado en términos de financiamiento, en términos de subsidio, y crea algo muy importante que ya había tenido algún antecedente experimental, pero que la ley lo instituye, que es el sistema cooperativo de vivienda, que hoy es uno de los grandes logros del país. Tú mencionabas al banco hipotecario. El banco es un banco más que centenario, nace como una institución privada, luego el Estado la absorbe. En el marco de la ley de vivienda se establece que el banco es el sistema central de todo lo que es el financiamiento, justamente a través de préstamos, lo que ha ido mutando a lo largo de estos 50 años, porque por ejemplo en el año 76, en plena dictadura, se disuelve toda la institucionalidad de la vivienda y la concentra el banco hipotecario. Probablemente nuestra generación es la que recuerda al banco como no solamente prestando, construyendo, administrando, reciclando, porque absorbía todas las funciones del sistema público de vivienda. Esto gradualmente se fue modificando y la última reforma, que fue muy importante, fue en el año 2008, se reforma la Carta Orgánica del Banco. En aquel momento el banco había venido reduciendo su operativa como consecuencia de las graves consecuencias de la crisis financiera 2001-2002, prácticamente había cesado su actividad y recién a partir del 2009 retoma su actividad, pero ya especializado en lo que se llama la cartera comercial. Y el resto de la política de vivienda se implanta definitivamente en el Ministerio de Vivienda, que es el rector de la política a través de la DINAVI, la Dirección Nacional de Vivienda, y un brazo ejecutor que es la agencia. Y tú mencionabas, bueno, el tema del sueño de la vivienda propia, del problema del arrendamiento. Históricamente el Uruguay ha sido un país que ha tenido diversidad de formas de acceder a la vivienda. Si uno lo mira en el contexto latinoamericano, quizás está
posicionado en una forma privilegiada en cuanto a lo que es la brecha entre las necesidades y la satisfacción de esas necesidades, junto con Costa Rica y Chile probablemente, pero obviamente si nos comparamos con nosotros mismos, vemos que hay una demanda insatisfecha, hay necesidades que son mucho mayores que las respuestas que se están dando, por lo cual creo que es muy pertinente, a 50 años justamente de esa ley, pensar un poco cuáles son los modos por los cuales las familias pueden acceder a una vivienda adecuada, que es el espíritu de esa ley, ¿no? Cuando esta entrevista ya llegó mensajes de la Me imagino, gente. Sí. Y probablemente en la calle también es un poco el sentir, ¿no? Quizás familias o incluso jubilados de clase media que no tienen un programa, un plan de acceso a la vivienda, ya sea porque tienen ingresos superiores a planes sociales, pero no alcanzan tampoco a préstamos privados, por ejemplo, o a una capacidad de ahorro, pero sí pagar alquiler para acceder a una vivienda. ¿Ese es el principal punto de falencia actualmente? No, yo creo que hay un tema de recursos y hay un tema de cobertura. Lo que tú mencionabas, inquietudes de distintos grupos de la población que se preguntan cuáles son las oportunidades, cuáles son las formas de acceder a una vivienda. Hoy, afortunadamente, el sistema público de vivienda tiene un abanico muy variado de formas de acceder a una vivienda adecuada y de no solamente adquirir una vivienda en propiedad, que creo que es una de las formas, pero no la única. Yo justamente le comentaba que el Uruguay tiene una experiencia muy larga, por ejemplo, de vivienda en arrendamiento, y que es una manera tan válida como cualquier otra de acceder a una vivienda en condiciones formales, en condiciones de seguridad, con todas las garantías que ofrece el sistema jurídico. También tú mencionabas a los jubilados. A través del programa de viviendas para jubilados de menores ingresos que tenemos en el Ministerio junto con el Banco de Previsión Social, está todo el acceso en una tenencia en uso, en usufructo de una vivienda que se otorga gratuitamente a los jubilados de bajos ingresos. Pero no solamente eso, también con el mismo programa está el acceso al arrendamiento para jubilados, también en condiciones preferenciales, o incluso a los que no son autoválidos a través de lo que se llama el cupo cama en hogares o en residencias. Y tiene toda una programática que atiende socialmente el Banco de Previsión Social, pero que financia el Fondo de Vivienda. Y por supuesto está todo lo que son los préstamos en condiciones, digamos, sociales para la adquisición de vivienda, que el Ministerio periódicamente convoca en llamados abiertos. O, por ejemplo, lo que es la adquisición de vivienda. Ahora mismo hay abiertos algunos llamados en Montevideo para la construcción que realiza el propio Ministerio de Vivienda Nueva, o el que tiene mayor desarrollo de todos es el sistema cooperativo de vivienda en sus diferentes modalidades. Hoy, por ejemplo, en el Uruguay, en todo el país, tenemos 180 cooperativas construyéndose simultáneamente, ¿no? No tengo el número exacto de viviendas, pero debe andar por las 6.000, porque cada cooperativa tiene un grupo que puede estar en un mínimo de unos 30, 35, un máximo de 50, vamos a promediar 40. Eso da un alto número de viviendas simultáneamente en construcción, y cuando se termina una cooperativa, que en estos días se han terminado unas cuantas, se están escriturando otras y está comenzando el proceso de obra, que es un proceso sumamente enriquecedor, porque es un grupo de familias, que normalmente son familias de ingresos medios o medios bajos, de trabajadores asalariados, que administra un préstamo, que en muchos casos es un préstamo importante, de 4 o 5 millones de dólares, que realmente es una empresa autogestionaria que funciona con gran transparencia y con gran eficiencia también para todo lo que son los procesos de gestión de una obra, de contrataciones, de administración de recursos, de prioridades. Y es realmente un ejemplo para el país y para el mundo. ¿Tienen número, tienen cifras de cuántos uruguayos se han beneficiado en estos últimos años a través de estos planes? Yo lo escuchaba de usted, que hablaba, digamos, por ejemplo, los planes preferenciales para jubilados a través de la agencia o a través del propio Banco de Previsión Social para los jubilados de bajos ingresos que se ven beneficiados por los planes, pero claro, son números muy reducidos. Si pensamos que hay 150.000 jubilados que ganan menos de 11.500 pesos,
seguramente no existan 150.000 viviendas para esos jubilados. No. Ni tampoco se necesitan 150.000. Porque creo que lo importante, yo hablaba de una brecha, hablaba de la distancia que existe entre las necesidades y los recursos. Por supuesto que una de las cosas importantes es saber que los recursos se administran de una manera lo más eficaz posible, con transparencia, que todo lo que el presupuesto nacional asigna a vivienda se gasta efectivamente, o sea que la ejecución de la inversión en vivienda es, creo que, uno de los logros que se pueden mostrar en general, pero en este periodo es prácticamente del 99,99%, es decir, no sobra un peso. Y obviamente que si tuviéramos más recursos, la cantidad de soluciones que se aportarían serían mayores. Creo que también ahí hay una decisión que debe tomar en conjunto de la sociedad uruguaya. Estamos en vísperas de comenzar una discusión que nos va a insumir buena parte del año 2019 sobre el futuro del país, ¿no? ¿Qué van a plantear los partidos políticos para un próximo periodo de gobierno? Tanto el partido que actualmente está en el gobierno, al cual yo pertenezco, el Frente Amplio, como los otros partidos, que todos tienen preocupaciones sociales. No he escuchado grandes, digamos, polémicas o diferencias sobre qué hacer con la vivienda, pero sí cuál es la prioridad que se le va a otorgar en términos relativos. Es decir, el Uruguay es un país que tiene una economía saneada, que tiene una cierta disponibilidad de recursos, pero evidentemente cuando se prioriza algo, hay algo que se deja a un costado y hay una cantidad de demandas que son todas legítimas en términos de asistencia de salud, de infraestructura, de educación, de otros campos de la actividad como prestaciones sociales o incluso de desarrollo económico. Bueno, el equilibrio entre ellos significa que la asignación de recursos para la vivienda es importante, pero es limitada. Entonces, bueno, tenemos que preguntarnos también, si bien estamos aportando en 5 años decenas de miles de soluciones habitacionales y dentro de ellas el cooperativismo es como el núcleo más consistente, más numeroso, bueno, para avanzar más en el futuro y para que esa brecha entre quienes acceden a una vivienda adecuada y quienes todavía no han accedido se vaya reduciendo, bueno, ¿qué va a decidir la ciudadanía? ¿Qué va a decidir el sistema político sobre cómo seguir este camino, ¿no? Creo que es un tema muy interesante para profundizar. Pero hasta ahora, esa brecha que usted mencionaba entre quienes tienen la necesidad de vivienda y la oferta, ¿no? Sí. ¿Cómo estamos? Bueno, se va reduciendo. Justamente el día de ayer tuve la oportunidad de participar en la presentación de un libro con 3 trabajos de jóvenes investigadores que promovió justamente en el marco de los 50 años de la Ley de Vivienda nuestra dirección a través del Instituto Juan Pablo Terra, con auspicio de distintas instituciones. Y uno de los trabajos que se presentaba era un comparativo histórico desde que se empezaron a hacer los censos de población y vivienda modernamente en el Uruguay, años 63, o sea, unos 60 años largos, hasta el último censo de 2011, de acuerdo a un indicador que muestra 9 carencias críticas en términos de vivienda. Y lo que se mostró es que persistentemente, aún en los periodos más complejos del Uruguay, porque el segundo censo fue el 75, después se hizo en el 96, 2004, 2011, hay una reducción paulatina y persistente de las carencias de vivienda y de la brecha justamente que mencionaba. Ahora, para que esta velocidad se aumente, obviamente se necesitan políticas que profundicen más y que ataquen algunos de los núcleos más difíciles, ¿no? Tú mencionabas a los jubilados. Sí, el caso de los jubilados es uno, ¿no? Pero no es quizás el más crítico. Tenemos también población de muy bajos recursos en situación de vulnerabilidad. Yo les puedo citar algunos ejemplos donde estamos dando respuestas, pero esas respuestas todavía necesitan aumentarse, como es, por ejemplo, aquella población más vulnerable. En estos días, de acá a fin de la semana, estamos hablando de 4 o 5 días, el plan Juntos, que es un plan que trabaja con las familias más pobres, con menos oportunidades,
entrega en todo el país 130 soluciones de vivienda en 7 departamentos. Y a mí me tocó, por ejemplo, estar el día sábado a mediodía en la zona de Punta Rieles, donde se entregaron 14 viviendas en el barrio Nueva España, en un acto muy emotivo, y justamente de esas 14, las 14 eran mujeres jóvenes, jefas de hogar y con hijos a cargo. Que es Es un sector de la población. Es una foto de ese sector de la población, ¿no? Es una foto de algunos de los problemas más importantes de la sociedad uruguaya, ¿no? Y entonces, bueno, esa es una línea de trabajo muy importante, pero que necesita continuidad y necesita también el apoyo de otras políticas, ¿no? Porque no solamente no es solo la vivienda, claramente. De ninguna manera, ¿no? Ahora, Esqueloto, muchas de las comunicaciones de la gente apuntan también hacia qué sucede con el sector de clase media, que muchos de ellos dicen se sienten como excluidos, es decir, tienen mejores ingresos, no están en situación de vulnerabilidad, pero esos ingresos no les permiten acceder a ningún tipo de préstamo o a ningún tipo de plan, como que existe una franja, incluso alguien nos decía por allí, somos grandes aportadores de impuestos a través del IRPF, de un montón de cargas tributarias que como clase media sobrellevamos y no nos sentimos contemplados en ningún plan que nos permita acceso a la vivienda. Para ese sector de la población. Sí, hay también respuestas. Yo diría que la afirmación esa, obviamente que es un sector que encuentra dificultades para verse reflejado en las políticas públicas, pero hay oferta. Hoy, por ejemplo, una de las cosas que ha hecho el Ministerio en este periodo fue abrir la franja de ingresos. Antes estaba vinculada al ingreso de la familia independientemente de cuántos eran sus miembros y estaba topeado el nivel de ingresos a los cuales podía acceder a un programa dentro de nuestro ministerio en unos 60 y pocos mil pesos, 60 unidades reajustables, y hoy esa franja se estiró hasta 96 unidades reajustables. Estamos hablando casi de 100.000 pesos que yo no tengo una definición científica precisa de clase media en el Uruguay, claro, pero sí podemos decir que un hogar que tiene 98, 100.000 pesos de ingreso líquido mensual es un hogar que tiene un buen ingreso y hoy puede acceder a algunos de los llamados que nosotros estamos abriendo y puede acceder incluso al sistema cooperativo, que no es solamente un sistema que habilita a quienes trabajan directamente en la obra, esa es la ayuda mutua. Claro. También está el sistema cooperativo de ahorro previo, donde los cooperativistas gestionan su cooperativa, gestionan su empresa autogestionaria y aportan a lo largo de la obra, no quiere decir que sea todo junto, un ahorro equivalente al 15% de la inversión total, que es un ahorro importante, pero tampoco es, digamos, prohibitivo, y de hecho el cooperativismo de ahorro previo es un cooperativismo que da una solución satisfactoria, muchas veces en edificios ubicados en estos barrios, ¿no? En el Cordón, en Parque Rodó, en La Blanqueada, o sea, probablemente haya que, digamos, trabajar un poco para encontrar cuál es la modalidad que permite que algunas familias puedan insertarse. Y quizás también hay un problema de esperar, porque a veces la cantidad de cooperativas que aspiran a un préstamo supera la cantidad de préstamos que pueden ser dados. Entonces, bueno, se tiene que esperar un año y medio, 2, sí, para iniciar los procesos. ¿Cómo ve el tema de esa brecha que a uno le parece tan fuerte entre los precios de un inmueble en general? Estoy hablando de lo que maneja el mercado. Sí. De una casa o un apartamento modesto y el ingreso que se tiene como para poder acceder a esos miles de dólares que cuesta una propiedad hoy en día. ¿Ha habido un desfasaje en ese sentido? Es decir, a uno le da la sensación, no sé, de repente es porque aquello de que todo tiempo pasado fue mejor, pero me da la sensación de que antes había una mayor accesibilidad. Ahora los precios parecen, en algunos casos, desorbitantes, pero puede ser una sensación que uno tenga. Concuerdo en eso. Hemos, digamos, pasado por un periodo que una de sus características ha sido el alza de los precios inmobiliarios, tanto de construcciones existentes o construcciones recién terminadas, generadas para la venta o para el arrendamiento, como del suelo, ¿no? El precio de la tierra.
Esto tiene varias explicaciones. Tendencialmente, bueno, en los países como el nuestro, donde existe la propiedad privada del suelo, los valores inmobiliarios siempre tienden a incrementarse. Es una inversión que quienes conocen un poco este mundo saben que nunca se va a depreciar. Y por otro lado, venimos de un periodo muy largo en el cual las tasas de interés a nivel, bueno, de la Reserva Federal de los Estados Unidos o de las inversiones que pueden realizarse financieras eran muy bajas, y buena parte de las inversiones de grandes jugadores, no solamente en el mercado local, sino en el mercado regional y global, se derivaron hacia lo que es los desarrollos inmobiliarios, porque no había otras rentabilidades atractivas en otros rubros, lo cual pasa en Panamá, en Dubái, en Londres, en Shanghái y pasa en las capitales latinoamericanas. Eso también es una presión hacia el crecimiento, digamos, de determinados precios. Obviamente no está afectando a toda la situación de la vivienda, porque estamos hablando de muchas situaciones distintas, pero hay un capital especulativo que se derivó a ese sector. Bueno, hoy ha cambiado un poco esto. Nosotros venimos monitoreando algunos precios, como el precio de los alquileres. No podemos decir que los alquileres estén baratos, porque no es así, pero sí que no han crecido por encima de la inflación y en algunos casos se han mantenido o han bajado promedialmente. O sea que, bueno, también tenemos que tener en cuenta que el Uruguay en los últimos 15 años ha venido registrando una, yo creo que saludable mejora de los ingresos de las familias que tienen ingresos fijos. O sea, ha habido un crecimiento persistente tanto del salario real como de las jubilaciones reales. De todas maneras, el peso de los alquileres en los salarios es bastante alto, ¿no? Es bastante alto. Porque ustedes adelantaban algo de lo que decía, no toda la sociedad, o sea, el alquiler también es una solución habitacional, es ¿verdad? Una en otros solución países y tiene que seguir siendo. La necesidad de ser propietario no es tan marcada quizá como en Uruguay por un tema cultural o lo que sea. Pero tampoco la renta tiene un peso tan fuerte en los salarios de los trabajadores, ¿no? ¿no? Se lo plantean en otros países ser propietarios. Pero bueno, podés pagar, podés afrontar una... Con respecto a esto, hay una cosa muy importante y que tiene que ver también con la ley de vivienda, que no solo define la vivienda adecuada por el metraje, por la calidad constructiva de la vivienda, sino también por la cantidad de dormitorios que tiene que haber en función de la composición familiar y también por algo muy importante que es la asequibilidad, es decir, cuánto debería como máximo pagar una familia para una solución de vivienda, ya sea en propiedad o en alquiler. Y se entiende que esto no debe superar el 25% de los ingresos de ninguna manera. Entonces creo que ese es un poco el espíritu al cual debemos tender. Claro, y por eso estamos... No está ocurriendo eso. En algunos casos sí, en otros no. Por ejemplo, los alquileres que garantizamos a través de nuestra propia garantía de alquiler, que son muchos, ha sido una de las grandes innovaciones de la política de vivienda en los últimos 10 años, el implantar una garantía de alquiler para alquileres medios, bajos y bajos. En este momento tenemos unas 10.000 garantías para quienes no acceden a otro tipo de garantías, como los funcionarios públicos, y tienen un tope de 22 URs, o sea que estamos hablando de un alquiler máximo de 23, 24 mil pesos. Bueno, y verificamos que no se supere justamente esa afectación, porque si no sería insostenible para cualquier familia, ¿no? Es decir, pagar más por cualquier concepto por vivienda. Pero también creo que esto nos debe llamar a innovar en las políticas y hoy estamos pensando, por ejemplo, en dos modalidades que son muy importantes. Una es el subsidio parcial al alquiler, que requiere algunas articulaciones de dos modalidades, que es el subsidio y la garantía, para lo cual, por ejemplo, una familia que tenga un ingreso X y no pase de pagar más del 25%, la brecha entre ese alquiler y lo que podría pagar tendría que cubrirlo el Fondo Nacional de Vivienda, que es una política que entendemos que puede ser válida. Y la otra es tener un alquiler testigo, es decir, generar un conjunto de, digamos, de unidades de vivienda públicas que puedan ser gestionadas por un alquiler con precios establecidos administrativamente por el sector público, y esto es una experiencia que vamos a tratar de implementar en el correr de este año. ¿Se espera que impulse a la baja los alquileres en general? Se espera que contribuya a equilibrar el mercado, ¿no? Obviamente estamos en un sistema de libre mercado,
Sí, que Y, con lógicas raras, ¿no? Con lógicas raras, porque sí. la lógica económica en el mercado de la vivienda muchas veces no transita los carriles habituales de la economía, porque con la cantidad de vivienda desocupada que hay, los precios tendrían que bajar. Bueno. Porque la oferta y demanda ahí no aplica la lógica. Bueno, ahí justamente yo coincido absolutamente. Hay una teoría que se aplica en términos muy abstractos, es que al aumentar la oferta, los precios bajan. Claro. Esto no ocurre en el mercado inmobiliario porque la oferta aumenta y los precios se mantienen o eventualmente crecen. Pero sí creo que es muy importante lo que tú mencionaste. Hay un importante, digamos, stock de vivienda construida, en algunos casos abandonada o sin uso por razones muy variadas, no vamos a decir que es exclusivamente por especulación. Y hemos ido generando en este periodo algunos instrumentos y hay una ley que tiene muy pocos meses de aprobada, que es la ley de inmuebles vacíos y degradados, que la vamos a poner en práctica también a partir del año próximo. Estamos reglamentando esa ley y que uno de los objetivos que tiene no es un objetivo ni fiscal ni expropiatorio, sino que ese stock de construcciones de buena calidad, digamos, sólidas, que muchas veces están en los barrios más digamos, equipados y mejores accesibles desde el punto de vista de los servicios, puedan ponerse nuevamente en el mercado y a disponibilidad de la sociedad, ¿no? Bueno, vamos a agradecerle a Salvador Esqueloto, el director de Vivienda del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, estos minutos en la mañana de Arriba Gente, con buenas noticias para el próximo año en materia de vivienda. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Cerramos por aquí la entrevista.